importante. Y es el inicio de la fiesta de las luces, Hanukkah, como se conoce. Nuestra ley, como guías y como scouts, nos dice que la guía y el scout es hermano de todos, sin importar raza, credo, condición económica, vivencia de la fe. Eso está más allá. Y siempre es importante conocer y vincularnos a las demás expresiones de la fe que tienen nuestros hermanos y hermanas, guías y scouts, no solo en nuestro grupo, sino en el mundo. Tenemos que recordar que en todo el mundo hay guías y scouts como ustedes, que el día de hoy, por ser judíos, están iniciando su celebración. Y nosotros queremos darle hoy la bienvenida a Jonathan, de cariño, hace 3 días inició, perdón, a Jonathan, de cariño John. John es el esposo de Marisol. Marisol es la consejera ahorita de la comunidad, y su hijo Dion, que es uno de nuestros lobatos. Yo le voy a dar la palabra a Jonathan, quien nos va a acompañar hoy en la noche. Es una actividad que vamos a presenciar y vamos a participar con todo el respeto del mundo. Y pues que tengan la oportunidad de vivirla. Es una gran experiencia para todos. Y de verdad, de antemano, a John y a Mari, que han trabajado muchísimo por hoy, muchas gracias. Y toda la palabra es tuya. Shalom, buenas noches. Buenas noches. Cuenten conmigo los lugares de las candelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para entender por qué hay 9 lugares, primero tengo que contarles sobre un milagro. Pero para poder contarles sobre un milagro, primero les tengo que contar sobre una guerra. Pero para poder contarles sobre una guerra, primero tenemos que viajar atrás, 2300 años. ¿Están listos para el viaje? Sí. Ok. Gracias. Esos son 300 años antes del nacimiento de Cristo, Jesucristo. ¿Alguien sabe aquí cuál era la religión de nacido de Jesucristo, de Jesús? ¿Perdón? Judío. Sí, nació judío. Entonces, y luego él tuvo otras ideas para ampliar los conocimientos. Entonces, listos, cierren los ojos para viajar 2300 años atrás. Y no vamos a viajar hasta que yo no vea ni un solo ojo. Veo 2, veo 4, veo 6, veo 8, veo... No. Ok, ya vamos viajando atrás, en tiempo. Ok, ya llegamos. Sí, engañaron, yo sé. Los scouts no engañan, ¿no? No. Ok. Fue un accidente, entonces. 2300 años atrás, llegamos a la edad de Alejandro Magno. ¿Alguien sabe quién era Alejandro Magno? Yo. ¿Quién era? Era un caballero. Un tipo caballero, sí. Muy guapo también, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguien sabe algo más sobre Alejandro Magno? Ajá. Era lindo. Era lindo. ¿Quién dijo otra palabra? Alguien dijo emperador. Eso, Alejandro Magno era un emperador. Pero antes, cuando él tenía apenas 16 años, él estaba estudiando filosofía con Aristóteles. Y cuando ya tenía 30 años, había conquistado todo el mundo conocido. Desde... Y necesito la ayuda de alguien atrás que sepa algo de geografía. Alguien atrás. A este pilar. ¿Alguien sabe dónde está Grecia en el mapa? ¿Sabes más o menos dónde está Grecia? ¿O alguno de ustedes? ¿Alguien ve? Nadie más. Señálame dónde está Grecia. Esto está bien, ahí está. Y ahora, entonces, de un lado, de Grecia venía Alejandro. Sí, en los ojos no. Y Alejandro nació en una parte del norte de Grecia que se llama Macedonia. Y él tenía este símbolo del sol. Ahora, los griegos dicen que es de él. Y los macedonianos dicen que es de ellos. Pero no vamos a meternos en este problema. ¿Dónde está Macedonia?
¿Sabe dónde está? Está a la par de Grecia, no tiene que contarlo. Entonces, su imperio comenzó en Grecia y cruzó el mundo hacia llegar a Pakistán. ¿Dónde está Pakistán? El país hoy día más poblado del mundo, o más densamente poblado del mundo. ¿Sabe dónde está Pakistán? Más o menos. Más o menos está bien. No, Juanpi, no. No fue a generales. No, qué bien, aquí está, qué bien. Entonces, el imperio de Alejandro era todo esto que incluía la tierra sagrada que se llama Israel. ¿Dónde está Israel? Ya que estás haciendo un buen trabajo geográficamente. Exacto, aquí está Israel, aquí está Siria. Ok, tienen el mapa memorizado, ya saben dónde está mi imperio. En aquel momento, hace 2300 años, eso fue todo el mundo que la gente conocía, ¿verdad? Un poquito de África, Europa, parte de Asia, y yo lo conquisté todo antes de los 30 años de edad. Y nunca perdí una batalla. Pero todavía hoy en las escuelas militares hablan de mí, hablan de mis grandes hazañas en las batallas. Pero, ¿ya tienen el mapa memorizado? Sí. Entonces parte de las tierras que conquisté era Israel, la tierra de los judíos. Pero yo era bastante magno, bastante bueno en dos sentidos. Primero, era muy buen conquistador y muy lindo, por cierto. 3 razones, se me olvidó esto. Y el otro es que yo era muy bueno con la gente que conquisté. Aunque los conquisté, yo las permitía practicar su religión y practicar todas sus cosas que normalmente hacían con más o menos libertad. Que yo estaba muy preocupado más en expandir mi imperio que oprimir a la gente que estaba conquistando. Pero eventualmente, como todos los emperadores, se mueren, ¿verdad? Y aún 100 años después de que se murió Alejandro Magno, había un rey de Siria que se llama Antíoco III. Y él estaba ganando una guerra contra el rey de Egipto. Pero esta no es la guerra que quería contarles. Entonces, después de haber ganado esta guerra, él ganó Israel y la integró en su pequeño reino sirio. Él estaba también más o menos buena gente, no quería dañar a los judíos ni a las otras personas que él había conquistado. Vio el ejemplo de Alejandro y está siguiendo, pero eventualmente vinieron los romanos con César, Augusto César. Y los romanos conquistaron a Antíoco III. Pero esta tampoco es la guerra que quiero contarles. Entonces los romanos dijeron, pues sí, les vamos a dejar haciendo su cosa, pero tienen que darnos muchos impuestos. Entonces Antíoco no le gustaba pagar muchos impuestos porque no tenía tanta plata. Entonces él puso a los judíos y puso a los demás a pagarle muchos impuestos a él para que él pudiera pagar a César. Pero todavía no era como muy mala gente. Eventualmente, Antíoco el III también se murió. ¿Cómo sabían? Se murió y los 2 hijos de él asumieron el trono, el poder. El mayor, que se llama Secacus, no era muy amistoso con los judíos. Él oprimía a los judíos, o sea, él los trataba muy mal. Pero eventualmente su hermano, Antíoco IV, era aún más malo que cualquier otro en esta historia y mató a su hermano. Mató a su hermano para que él pudiera controlar el trono solo. Y él tenía esta idea de que él quería que todos los pueblos en su reino tuvieran las mismas costumbres, la misma religión, mismo idioma. Y esta idea no les cayó muy bien a los judíos en Israel, porque ¿qué practican los israelíes?
son judíos, ¿verdad? Y tienen un solo Dios. Y en cambio, Antíoco tenía toda una casa de dioses, un montón de diferentes dioses para diferentes cosas, como los griegos también. Entonces los judíos estaban muy preocupados, porque no solamente tenía el problema de que él quería cambiarlos y hacerlos como yo, el rey. También había varios judíos que habían adoptado las costumbres de los griegos. Y los judíos que estaban en Israel no querían que los judíos vinieran y diluyera su cultura. Entonces tenían estos dos problemas. Y eventualmente Antíoco, el loco, le llamaron el loco. Él tenía una idea brillante, que iban a quitar el sacerdote de los judíos en el gran templo de Jerusalén. Y lo quitó. Y entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Usted es el sacerdote, él es el que está querido por los otros judíos. Él es un muy buen judío. Excelente, excelente. Pero tenía un hermano. ¿Usted es el hermano? Sí. No tan bueno. Y el hermano, a él le encantaba usar su nombre griego. No le gustaba su nombre hebreo. Su nombre era Jason. ¿verdad? Sí, exacto, ese es Jason. Entonces, Antíoco tuvo la gran idea de quitar el sacerdote. Ya no tenés el trabajo. Ustedes son un nuevo sacerdote. Y obviamente él es más griego que judío. Entonces él quedaba buen tiempo. Jason, no te dije que pudieras estar. Pero Antíoco comenzó a decir que no me gusta tanto. Voy a poner un muy buen amigo mío. Entonces, el buen amigo mío se llama, pues para que vean, se llama Menenaus. Y él es un muy buen amigo mío. Y él se prometió, juraste, que iba a ganar mucho dinero a los judíos para yo, el rey de Siria. Entonces, vamos a quitar a Jason, gracias. Y queremos el nuevo sacerdote del gran templo de Jerusalén. Ya puedes sentar. Pero ahorita te necesito otra vez. Que no te vayas. Entonces Antíoco se fue a otra guerra y por muchos años, y los judíos pensaron que se habían muerto. Entonces los judíos pensaron, esto es nuestro momento, vamos a quitarnos de Menenaus. Menenaus, ven aquí. Menenaus. Ok, ustedes 3 judíos, vengan acá. Bueno, judíos, vayan. Okay. Escóndense aquí. No los vean. Ahí está bien. En la cuenta de 3, llévenselo. Porque no quieren que él sea el sacerdote del templo judío en Jerusalén. Porque ni siquiera es judío. Ok, llévenselo ahí. 1, 2, 3. Con cuidado. Ok, entonces, y luego lo pusieron, probablemente le pusieron a vos otra vez, aunque no estoy seguro. Pero, ¿quién no se murió? Antíoco no se murió. Y cuando se dio cuenta que lo habían quitado, su muy buen amigo del templo, se enojó. Se enojó y envió un pequeño ejército liderado por el general Polonio. Entonces ese ejército llegó a Israel y comenzó a matar a los judíos. Mataron miles de judíos y prohibieron la práctica de la religión. No permitieron que comieran la comida, la dieta de los judíos. No permitieron que pudieran descansar en el sábado, el Shabbat de los judíos. Y hasta quemaron la ley de los judíos, el libro que se llama el Talmud. Entonces fueron de pueblo a pueblo, obligando a los diferentes judíos a venerar los dioses de los sirios. Y si dijeron que no, si dicen que no, ¿qué les pasó? Se muraban. ¿Perdón? Lo mataban. Sí, lastimosamente los mataron si dijeron que no. Entonces, los judíos que podían, que no querían convertirse, se fueron corriendo al único refugio que quedó en Israel. En las colinas de la tierra de Judea había muchas cuevas. Ahí se escondieron y se unieron y comenzaron a formar como milicias. Y cada rato las milicias salían para atacar las tropas de Antíoco. Y a veces salieron para destruir los altares, las como capillas de los dioses sirios. Y luego volvieron a meterse en, ¿cómo se llama? Las cuevas. Las cuevas, exactamente. No comida. ¿Perdón? No, ahí tenían comida. No sé dónde, pero era necesario. Un ejército se mueve en el estómago.
Entonces, eventualmente intensificaron estas batallas hasta que llegó un momento cuando un líder emergió entre los judíos. Este se llamaba Judá Macabeo. Y él fue muy carismático. Entonces unió a la gente y los entrenó a ser buenos soldados. Y ellos eventualmente se llamaron los Macabeos. Entonces los Macabeos atacaron y eventualmente en una batalla final enfrentaron al general Polonio. General Polonio. Y yo soy Judá Macabeo. Y los Macabeos ganaron al general Polonio. Ok, ya. Levántate, Polonio. La espada de Polonio. Cuando Antioco se dio cuenta de eso, envió un ejército aún más grande, con 40,000 soldados. Pero cuando llegaron, eventualmente tuvieron el mismo destino. Los macabeos ganaron a este ejército también. Entonces, después de haberle ganado a este ejército más grande, los macabeos, por primera vez en muchos años, podían regresar a Jerusalén. Podían regresar al gran templo. Y cuando entraron en el templo, vieron un desmadre. Los sirios habían ensuciado todo. Habían matado chanchos y echaron la sangre en el piso. Un chancho en ese tiempo se consideraba en la religión judía un animal muy sucio. Y tenían muchas enfermedades para personas. Que era cierto, ahora no. Pero antes era cierto. Entonces no se podían comerlos. No se podían ni siquiera tenerlos. Entonces, estaba muy mala situación en el templo. Pero los macabeos y los judíos tenían que limpiar el templo. Y tenían que recuperarlo. Y poder usarlo otra vez como un templo judío y no sirio. Entonces, eso iba a requerir muchos días de limpieza. Días y noches continuas. ¿Verdad? Entonces, en las noches iban a necesitar luz. ¿Verdad? Entonces, cuando ya estaban listos para comenzar este proceso de limpieza, se fueron atrás a la bodega para buscar el aceite de oliva que usaban para el candelabro que se llama menora. Pero en aquel entonces no tenían, ¿cuántos lugares? 9. Solo tenía uno, que una linterna que usaban para alumbrar. Pero lastimosamente los sirios habían robado la menora dorada. Entonces tuvieron que fabricar uno de un metal barato como hierro, exactamente como este. Pero cuando vieron la cantidad de aceite que tenían, necesitaban toda la jarra para durar 8 noches, porque después de 8 noches podían traer mucho más aceite para seguir con el trabajo, pero solo tenían apenas suficiente para una noche. Estaban muy preocupados los judíos porque no podían interrumpir el proceso de la limpieza. Pero tenían que comenzar, tenían ganas de ya comenzar con este proceso. Entonces pusieron el aceite en la menora y comenzaron a limpiar. Y se cayó la noche, y la siguiente mañana, y todavía había una llama. Estaban sorprendidos, ¿no? Todavía no hay llama. Seguían trabajando. La segunda noche y todavía había una llama. Entonces estaban muy sorprendidos. Entonces ya el tercer día, todavía había una llama. Y estaban comenzando a pensar, esto no es posible. No había suficiente aceite. Entonces pasaron 8 días. La llama de la menora con este poquito de aceite. Y apenas en el 8º día llegó un envío, un montón de aceite más. Entonces ellos dijeron, este es un milagro de Dios. No hubiera sido posible limpiar este gran templo si no fuera por el regalo de Dios, lo que es este aceite. Entonces, ¿cuántos días, cuántas noches duró este aceite? 8, pero ¿cuántos lugares aquí tenemos? Entonces hay un problema. El problema es este no cuenta como un día. Esta es la candela
que simplemente ayuda a encender los otros 8 candelas. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Una candela para cada noche. Es por eso que tenemos una menorá. Es por eso le llamamos el Festival de las Luces. Y este día, estos 8 días que comienzan hace 2 horas, porque el día judío comienza en la tarde, no en la mañana, es un recuerdo del milagro de Dios. No es un recuerdo de todas las ganancias, las victorias militares, porque los judíos no conmemoramos guerras, no conmemoramos violencia. Por eso se llama Hanukkah. Ahora, vamos a realmente, porque esta es la tercera noche, demostrar qué hacen los judíos en una versión chiquita para iniciar la noche, o el día realmente. Vamos a leerles los, ¿cómo es que se llama? Oraciones. Quizás, o quizás hay un, algo que poner aquí abajo. Ok. Pues no quiero que la cera caiga encima de eso. ¿Ah? ¿Sí no importa? No, sí quiero. ¿Sí quiere? Si quiero. La otra conciencia, ¿no? Hace 2300 años no tenían iPad, pero el hecho que tenemos hoy en día vamos a aprovechar. Venga, ya. Entonces primero voy a leer la oración en hebreo y luego John va a traducir el inglés al español, que todavía no ha preparado hacerlo, porque no lo tenemos aquí en español, pero yo no lo tengo. Entonces primero encendemos esto que es la ayudante, pero antes de encender las otras candelas leemos. ¿Quieres sostenerlo? No tienes que hacerlo, está bien, déjalo aquí. Esta es la bendición de las candelas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitishanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Chanukah. Amén. Ahora la bendición para Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nesim levotenu bayamin hahem bazeman hazeh. Amén. Amén. Ahora, John, ¿puedes traducirlo de inglés al español? Si necesitas ayuda, te ayudo. Bendito Dios, el soberano del universo, y santos. Okay. Hemos Él lo puede decir. nosotros con sus comunicaciones Mandamientos. a comandar para encender las candelas de Hanukkah. Pero, así. ¿Y la siguiente oración? No, yo lo leí. Bendito Señor, soberano del universo. Queremos olvidarnos, ancestros,
alcanzar este tiempo. Amén. Amén. Sí, quizás lo leo una vez más, en voz alta. Gracias, Dios. Bendito usted, nuestro Señor, soberano del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado a encender las luces de Hanukkah. Siguiente. Bendito Señor, soberano del universo, quien nos ha hecho milagros para los ancestros en aquellos días y hoy en día. Amén. Amén. ¿Otro voluntario? ¿Alguien de atrás? No, alguien de atrás. ¿Alguien nuevo que no ha participado? ¿Quién nos me gustaría ayudar a encender los candelas? No tiene que decir nada. ¿Alguna guía? ¿Ok? ¿Tenemos una voluntaria?